Imagina un niño de unos 9 años. Se llama Santi. De pronto, se toca el centro del pecho, mira a su abuelo y le suelta esta bomba. A ver qué te parece. A ver, dime. Le dice, abuelo, ¿por qué cuando hay miedo, esta zona se cierra como un puño, pero cuando recibo un abrazo, se abre como un mapa? ¡Ostras! Es que es una de esas preguntas infantiles que te desarman por completo. Totalmente. Sobre todo porque es una pregunta que, los manuales de anatomía o de psiquiatría son incapaces de responder con toda su jerga técnica. Va directa a la arquitectura invisible de lo que sentimos. Y precisamente intentar descifrar esa arquitectura es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un material fascinante. Sí, es una historia preciosa. Es un cuento profundo, muy metafórico, centrado en este niño Santi y su abuelo. El abuelo es un sabio llamado el Gran Nasruddin, y ambos pertenecen a una familia de tejedores. Eso es. Y hay que hacer una aclaración importante aquí sobre el texto original. Sí, por favor, porque el texto se las trae. El original utiliza unos conceptos súper complejos, numéricos, habla de meridianos y cosas así, para explicar cómo funciona el corazón humano. Y nosotros, para quien nos escucha, vamos a apartar toda esa jerga técnica. Fuera números, fuera meridianos. Nos vamos a centrar en una imagen visual que plantea la historia y que es, espectacular. La del vitral, ¿verdad? Exacto. Vamos a imaginar el desarrollo de las virtudes humanas no como puntos en un mapa numérico, sino como los cristales de un inmenso y luminoso vitral. Un vitral que protege, lo que llaman el hogar del corazón. Es que esa metáfora del vitral es clave para entender todo el relato. Porque piensa en un vitral gótico, en una catedral. Su función no es tapar el mundo exterior con un muro de ladrillo macizo. Claro, no te aísla. Eso es. Su función es coger la luz de fuera, que muchas veces es una luz cegadora, dura, muy fría, y filtrarla. La rompe en colores asimilables. Para que el interior reciba una iluminación hermosa. Algo manejable en lugar de un resplandor que te quema la vista. Exactamente. Pero, a ver, Nasruddin no empieza su lección hablando de vidrieras directamente, se va a la naturaleza primero. Sí, coge un trozo de panal vacío, un panal de abejas, y le da a su nieto una clase magistral de geometría apícola. Es muy curioso cómo lo explica. Le dice que las abejas no construyen las celdas en forma de círculo. Porque claro, si juntas círculos, dejas huecos inservibles entre unas celdas y otras. Efectivamente. Y tampoco usan cuadrados, porque eso requeriría gastar un exceso de cera innecesario en las paredes. Así que construyen en hexágonos. Que es la forma más eficiente posible matemáticamente hablando. Y de ese pequeño detalle biológico, el texto salta a su primera gran tesis, que es el panal de la humanidad. El panal de la humanidad. Suena imponente. Nasruddin utiliza esa perfección geométrica para establecer que la sociedad humana, a nivel espiritual, pues funciona igual. Cada individuo es un hexágono. O sea, no hay un solo hexágono que sobre. Ni uno que sobre, ni uno que sea menos importante que el de al lado. Y fíjate, si una sola de esas paredes cede, si un hexágono falla por completo, la miel se derrama. Madre mía. Y en esta alegoría, la miel representa el propósito y la bondad humana colectiva. Es un golpe directo a esta ilusión de independencia que tenemos hoy en día, ¿no crees? Vivimos creyendo que nuestro pequeño compartimento vital no afecta al vecino. Y la realidad es que las paredes son compartidas. Totalmente. Pero luego el texto da un paso más. Dice que dentro de cada uno de esos hexágonos humanos habita una estrella de David, un triángulo que apunta hacia el cielo buscando el espíritu, cruzado con otro que apunta hacia abajo trayendo gracia a la tierra. Y de esa intersección nacen tres fuerzas fundamentales: la verdad, la belleza y la bondad, formando lo que denominan la flor de la vida. Que entiendo que representan el motor principal del ser humano, ¿no? El anclaje entre lo terrenal y lo trascendente. Eso es. Cuando el ser humano funciona a su máxima capacidad, opera con esas tres fuerzas. Vale, me vas a perdonar, pero yo aquí tengo que lanzar una piedra. Lánzala, a ver. Todo esto de la verdad, de la belleza y la bondad suena increíblemente poético sobre el papel, es precioso. Pero a pie de calle, en un martes cualquiera, donde te ahogan las facturas, el estrés del trabajo, Ya, no resultan ser vulgar. conceptos... Exacto. No resultan ser conceptos demasiado etéreos. O sea, parecen ideales filosóficos muy bonitos para debatir tomándose un café, pero poco útiles para resolver problemas reales. Es una duda súper lógica. Y lo brillante de este cuento es que se anticipa a esa misma crítica. El texto no trata estas tres fuerzas como estatuas de mármol que hay que admirar de lejos, para nada. Ah, no.
No, las define como engranajes mecánicos para la supervivencia diaria. Fíjate en cómo las aterriza. La verdad se describe como la práctica activa de buscar con ecuanimidad, sin dejarse llevar por el pánico. O sea, no es una verdad cósmica, es no volverte loco cuando hay un problema. Exacto. Luego, la belleza no es estética, es la capacidad de encontrar un orden divino o un sentido en medio del caos de un martes horrible, como tú decías. Vale, lo voy pillando. Y la bondad es simplemente la persistencia de hacer el bien incluso cuando estás agotado. Son herramientas para lograr algo que el texto define con un verbo inventado que es maravilloso. Ay, sí, el concepto de secuellarse. Te juro que me voló la cabeza cuando lo leí. Es genial. Literalmente significa crecer como una secuoya. Es que claro, el roble es fuerte, pero la secuoya es un gigante. Alcanza unas alturas vertiginosas, pues secuellarse significa crecer hacia arriba, expandir el espíritu y la mente de forma imponente, pero bajo una condición innegociable. No soltar la raíz. Jamás soltar la raíz que te ancla a la tierra fértil. Si intentas buscar solo la espiritualidad, ignorando el barro del día a día, pues el árbol pesa demasiado y colapsa. Claro, se cae por su propio peso. Entonces, la verdad, la belleza y la bondad son esas raíces que mantienen la estabilidad mientras el tronco se enfrenta a los vientos de la vida. Exactamente. Pero claro, si este diseño del corazón humano es tan majestuoso, si somos un roble o una secuoya gigante anclada, volvemos a la pregunta del niño. Santi vuelve a la carga. Santi dice, a ver, abuelo, si el corazón está tan bien hecho, ¿por qué a veces duele a rabiar? ¿Por qué parece que cualquier soplo de aire nos desarma? Y eso nos abre la puerta al concepto, para mí, más espectacular de todo el material que estamos analizando. La idea de la redundancia del amor. Es que me fascina que usen este término, redundancia. Quien nos escucha probablemente asocie la redundancia a la ingeniería aeroespacial o a servidores informáticos. Claro, a copias de seguridad de datos. Sí, pero raramente a la psicología humana. Pues piensa en cómo se diseña un avión comercial. Los ingenieros no instalan un único ordenador de a bordo y dicen, bueno, esperemos que haya suerte y no falle. ¡Madre mía! No, instalan 3 ordenadores distintos. 3 ordenadores, alimentados por redes eléctricas separadas. Asumen que el entorno es hostil, que puede caer un rayo o fallar un motor en cualquier momento. Y si el sistema principal cae, entra el secundario instantáneamente. Y si ese también cae, hay un tercero que a lo mejor es analógico. Pues el texto plantea que la psique humana, ese hogar del corazón, es un instrumento de tantísimo valor que la evolución le ha incorporado 6 sistemas de respaldo éticos. 6 sistemas nada menos. 6, para evitar el colapso psicológico total ante el sufrimiento. Y aquí es donde retomamos nuestro inmenso vitral óptico que decíamos al principio. Eso es. Porque Nasruddin le explica a Santi que cada uno de estas 6 capas de seguridad está representada por un animal, un oficio sagrado. Y cada animal actúa como un cristal de diferente color en nuestra vidriera. Y cada uno de esos cristales tiene una misión muy específica. Neutralizar a un dragón, es decir, a un demonio interno o a un vicio cotidiano. Vale, pues vamos a repasar esos cristales porque tienen tela. Empezamos con el primer cristal, el nivel más profundo, el topo, que representa al alfarero. El cristal del topo filtra la luz recordándonos que debemos ser tierra fértil y moldeable, como el barro en manos de un artesano. ¿Vale? Y el mecanismo de defensa de este cristal está diseñado para vencer a uno de los dragones más destructivos que tenemos en la modernidad, que es la ansiedad. A ver, explícame esto. Porque ¿cómo vence un simple topo a la ansiedad? La ansiedad es un monstruo gigante hoy en día. Pues entendiendo la mecánica de la ansiedad. Esta surge casi siempre de la rigidez, de esa necesidad desesperada que tenemos de controlar resultados que son incontrolables. Ya, de querer tenerlo todo atado. Cuando el pecho se cierra como un puño, como le decía Santi a su abuelo, es por la tensión de intentar sujetar el mundo entero. Ah, claro. El topo aporta la virtud de la receptividad, ceder. Es rendirse de forma inteligente a la forma que toma la vida en ese instante. Igual que la arcilla cede a la presión de los dedos del alfarero para poder convertirse en algo útil. En lugar de quebrarse por estar seca y rígida. Lo entiendo perfectamente. Entiendo el valor de la tierra y de ceder ante lo que no puedes controlar. Pero, a ver, no puedes sobrevivir toda la vida escondiéndote en el barro y simplemente aceptando los golpes. Obviamente no.
En algún momento tienes que levantar la cabeza y ver por dónde te viene la amenaza. Y por eso el sistema es redundante. Por eso tiene más cristales. Si el topo es la Tierra, la segunda capa nos lleva directamente al cielo. Aquí entra el cristal del águila real, el navegante. La perspectiva. El texto detalla que este cristal combate el dragón de la ceguera y evita que el sistema trague basura mental. Piénsalo bien. Hoy en día nuestro cerebro está sometido a un bombardeo constante de estímulos. Noticias catastróficas, redes sociales, ruido por todas partes. Sí, es agotador. Es facilísimo desarrollar una especie de miopía emocional donde un problema minúsculo te parece el fin del mundo. Pues bien, el cristal del águila bloquea esa ceguera, aportando una vista panorámica. O sea, se eleva por encima de la niebla. Se eleva por encima de toda esa sobreinformación para ver el paisaje real. Separa lo que es urgente de lo que es verdaderamente importante. Vale, entonces el águila filtra la toxicidad que intenta entrar desde fuera. Pero, ¿qué pasa con la toxicidad que generamos nosotros hacia el exterior? Porque a veces el veneno lo disparamos nosotros mismos, no nos engañemos. Totalmente. Y para eso está el tercer cristal del vitral, que nos lo podemos imaginar de un color blanco purísimo. El ganso blanco, el constructor de templos. Qué bonito nombre. ¿Y qué hace el ganso? Este sistema de respaldo opera directamente sobre nuestras cuerdas vocales y nuestra comunicación. Actúa como un antivirus emocional. El texto dice que el ganso vence al dragón carroñedo de la crítica. Exacto. Y lo hace con una regla de oro que aplica antes de emitir cualquier juicio o palabra. Plantea 3 filtros. Imagínate que vas a criticar a un compañero de oficina o a opinar sobre algo. Vale. El ganso te pregunta, primero, ¿es verdad lo que vas a decir? Segundo, ¿es bondadoso? Y tercero, ¿es bello o útil? Ostras, es verdad, es bondadoso, es útil. Si la frase que vas a soltar no puede atravesar esas 3 puertas, el cristal la bloquea. Se purifica la palabra antes de que destruya la red del panal que mencionábamos al principio. Proteger el panal de lo que decimos a los demás tiene todo el sentido del mundo, pero seamos sinceros, normalmente la voz más despiadada y destructiva no la usamos contra el vecino de enfrente. La usamos contra nosotros mismos. Claro, el crítico interno es un francotirador que no descansa jamás. ¿Qué defensa tiene este vitral contra, no sé, el síndrome del impostor o esa sensación de no ser nunca suficiente? Para eso se activa la 4ª capa de seguridad. El sacerdote del agradecimiento, que está representado por un caballo de paso firme. Un caballo. Nasruddin es muy agudo aquí. Asocia esa falta de amor propio con un caballo de Troya. Ese pensamiento de no valgo nada entra de contrabando en la mente y desde dentro te abre las puertas a la depresión y a la apatía. Ya, se cuela sin que te des cuenta. ¿Y cómo lo expulsa el caballo del agradecimiento? Porque, a ver, parece una receta un poco ingeniosa decir, pues da las gracias para subir tu autoestima. Es que no es una cuestión de buenos modales ni de este pensamiento positivo superficial de las tazas de café. Ya. El texto enfoca la gratitud como un muro de carga arquitectónico. La práctica radical del agradecimiento exige que tu cerebro rastree continuamente pruebas empíricas de lo que sí funciona en tu vida, de lo que sí eres capaz de sostener. Vale, entiendo. Obligas al cerebro a buscar evidencias. Exacto. Y ese ritmo firme y constante, como el trote de un caballo pesado, termina ahogando y aplastando la voz de ese caballo de Troya. Te devuelva tu propio valor. Vale, ya tenemos un muro de carga interno fuerte. Pero a veces te enfrentas a un dolor extremo, una pérdida brutal, y eso suele tener un efecto secundario terrorífico, que es que te aísla. Te encierra. Sí, te convence de que nadie más en el mundo puede entender tu sufrimiento y te encierra en una habitación a oscuras. Y para reventar las paredes de esa habitación, el sistema de seguridad activa su 5ª capa, la leona, la artista tejedora. La leona. Su misión entiendo que es aniquilar al dragón del aislamiento y la inercia, ¿no? Sí, pero fíjate que es curioso que usen a un depredador tan fiero como una leona para representar la compasión y la creatividad. Y es verdad, porque normalmente la compasión la asociamos a imágenes mucho más dóciles, ¿no? A un corderito, a algo suave. Es que la compasión real, la que saca a alguien de un pozo de verdad, no es dócil. No es sentir lástima pasiva asomándote desde el borde del agujero. Uf, qué gran verdad. La leona nos recuerda que somos parte de un océano vivo. No somos gotas aisladas, condenadas a evaporarse solas al sol. Y tender puentes hacia alguien que está aislado por el dolor requiere una energía y una creatividad casi feroces. Hace falta garra.
Hace falta muchísima garra para conectar en medio de esa oscuridad. Y así llegamos ya al núcleo de la psique, a la capa más profunda y acorazada del corazón, el sexto cristal. El búho azul, el guardián. Este es el motor de emergencia final, por así decirlo. Representa el amor incondicional. El búho ve en la oscuridad absoluta, y su trabajo es resucitar la esperanza cuando el dragón más antiguo de todos ataca. El egoísmo crónico y el miedo atroz a la muerte, a disolvernos. Es la capacidad de amar algo o a alguien más que a nuestra propia supervivencia. Viendo el vitral en su conjunto con todos estos animales, queda clarísimo porque no se trata simplemente de un muro de piedra. No bloqueamos la luz exterior. O sea, coges la ansiedad, el ruido, la crítica destructiva, la duda, el miedo, y los haces pasar por la receptividad, la perspectiva, la verdad, la gratitud, la compasión y el amor. Se transforma todo. Coge una luz hiriente y la transforma en colores cálidos antes de que toque la piel del corazón. Me parece una maquinaria fascinante. Es un diseño increíble. Pero, a continuación, el texto da un giro que no me esperaba. Pasa de hablar de arquitectura a hablar del tiempo. Menciona una especie de flauta mágica. Y de repente empieza a hablar de fracciones de 60 minutos, tercios, cuartos, cruces, un pentágono de virtudes. Ya, esa parte intimida un poco. Lo admito. Al leer esa parte sentí que de repente estaban intentando meter la emoción humana, que sabemos que es puro caos, en una hoja de cálculo geométrica. O sea, el ser humano no funciona con un metrónomo. Tienes toda la razón en resistirte a una lectura puramente matemática. Pero el texto no propone una dictadura del reloj ni una tabla de Excel para sentir. Menos mal. Utiliza la imagen de la flauta y los minutos para explicar algo fisiológico y vital, que es el ritmo. El ritmo. Piénsalo así. Un corazón físico, de carne y músculo, no puede simplemente recibir sangre a presión constante. Claro que no, estallaría. Necesita un latido, diástole y sístole. Recibe, bombea, descansa, repite. Si tú alteras ese ritmo, ¿qué pasa? Pues que hay un infarto. Exacto. El abuelo Nasruddin explica que el vitral de las virtudes y nuestro corazón emocional funcionan igual. Requieren de una cadencia para procesar el impacto de la vida en 4 fases. ¿Cuáles son esas fases? Primero, nutrirse de la experiencia, luego hacerla circular sin quedarse bloqueados, después mantener la estructura y, por último, manifestarla hacia afuera. El dolor emocional enquistado ocurre cuando se rompe este ritmo. Ya veo. Pero Nasruddin introduce el concepto del compás por un motivo mucho más explosivo, fíjate. Lo hace para marcar una distinción brutal entre 2 conceptos clave: el esfuerzo y el amor. Es verdad, esta es la revelación matemática que da sentido a toda la historia. Nasruddin le enseña a Santi que el esfuerzo mental o físico responde a un crecimiento lineal. Si tú estudias 10 horas, aprendes 10 temas. Si cavas durante 3 días, consigues un agujero de un tamaño predecible. Es una suma simple. 1 más 1 son 2. Eso es. Pero el amor, cuando fluye a través de este vitral afinado y con el ritmo correcto que decíamos, no obedece a esas leyes. Obedece a leyes exponenciales. Exponenciales. Es un salto brutal. Ya no es 1 más 1 igual a 2. Es que se multiplica por sí mismo de forma descontrolada. Piensa en un acto genuino de bondad que haya pasado por los filtros de la compasión y la gratitud. No genera un impacto equivalente, genera una reacción en cadena. Afecta a 2 personas, que a su vez afectan a 4. Y luego a 16. Comprender todo este ecosistema interno sirve precisamente para encender ese motor exponencial que desafía la física y la lógica lineal de la que hablábamos. Es una barbaridad de concepto, la verdad. Me encanta. Pero, y siempre hay un pero en estas exploraciones que hacemos. A ver, suéltalo. Si nuestra naturaleza humana es tan perfecta, si somos piezas hexagonales sagradas en un panal, si tenemos un vitral redundante a prueba de explosiones con 6 cristales combatiendo dragones, y si encima nuestro motor emocional funciona con energía exponencial, ¿por qué la gente se rompe? Claro. ¿Por qué existen épocas en la vida donde miras alrededor y absolutamente todo, tus pilares y tus seguridades, se han reducido a cenizas? Pues porque el cuento no huye de esa realidad. De hecho, alcanza su clímax emocional abordando lo que las grandes tradiciones místicas llaman la noche oscura del alba. La noche oscura del alma. Sí, y no lo hace con teorías geométricas raras, sino a través de un personaje secundario precioso, llamado Yemita. Yemita se acerca al niño y le canta la canción de la resiliencia. Es la tona de la oruga, ¿verdad? Exacto.
Piensa en lo que le ocurre a una oruga cuando entra en la crisálida para convertirse en mariposa. Que cambia de forma. Pero es que no le crecen alas mágicamente sobre el cuerpo que ya tiene. Biológicamente, la oruga se desintegra. Se convierte literalmente en una papilla irreconocible en la oscuridad más absoluta antes de poder reorganizarse en algo nuevo. ¡Qué fuerte! O sea, ¿se deshace por completo? La canción de Yemita habla de ese momento de desintegración total. La letra es de una crudeza que la verdad pone los pelos de punta. Dice, cuando todo se derrumba alrededor y la luz se apaga en el interior, solo queda un minuto a la vez. Respira, solo respira, aunque el pecho te duela así. Es lo único que puedes hoy hacer aquí. Es sobrecogedora. Me maravilla el contraste. O sea, llevamos minutos hablando de soles interiores, de geometría sagrada, de águilas y de motores exponenciales. Y cuando llega el dolor de verdad, el dolor paralizante, el consejo definitivo es de una humildad absoluta. Respira un minuto a la vez. Porque esa es la prueba de fuego de todo el sistema. Fíjate que Nasruddin le entrega a Santi una espada de madera y reconoce que la noche oscura es real, que el dolor puede llegar a ser abrumador, pero añade un matiz vital. Es temporal. Es temporal. El propósito de pulir tus 6 cristales, de forjar a la leona, al ganso y al águila, no es crear una burbuja de cristal mágica para que nunca te roce el sufrimiento. El dolor va a entrar. Es inevitable. El objetivo de este vitral redundante es asegurar que cuando el huracán amenace con derribar el edificio entero, tengas la capacidad de anclarte al suelo, respirar y sostenerte. Saber que la estructura interna va a resistir el embate hasta que pase la tormenta. Exacto. Esa espada de madera representa el saber decir, bueno, he sobrevivido a un minuto, puedo sobrevivir al siguiente. Y entonces, el pecho, que estaba cerrado como un puño por el pánico a desmoronarse, empieza a abrirse como un mapa al darse cuenta de que la estructura aguanta. Así es. Llegados a este punto, viendo la inmersión completa que hemos hecho en esta historia, pasamos de considerar la anatomía emocional como un misterio insondable a verla como el diseño más sofisticado imaginable. Es que lo es. Somos hexágonos sosteniendo un panal colectivo, poseemos una ingeniería de redundancia espectacular. La receptividad contra la ansiedad, la perspectiva contra la ceguera mental, la verdad que frena la crítica. La gratitud demoliendo a los impostores que llevamos dentro. La compasión creativa derrotando al aislamiento. Y el amor incondicional frente al egoísmo crónico. Son sistemas diseñados para filtrar la luz, para encontrar nuestro ritmo vital y permitir que cada acto de bondad salte de la escala lineal a la magia del crecimiento exponencial. Y sobre todo, recordando que en medio de nuestra propia desintegración temporal en la crisálida, la simple acción de respirar sostenidamente es el mayor acto de resistencia. Es un cambio de paradigma inmenso sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, la verdad. Y bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar flotando una reflexión para quien nos escucha. Me parece una idea fantástica. Sabiendo ahora que el esfuerzo obedece a las matemáticas lineales, pero el amor rompe las reglas y crece de forma exponencial. Sabiendo que la bondad funciona como una reacción atómica, donde cada acto enciende otros 2, y luego 4, y luego 8. ¿Qué acción minúscula podríamos iniciar hoy? Exacto, por ridículamente pequeña que parezca. Un mensaje de agradecimiento a un amigo, frenar una crítica inútil en la oficina, o un acto de compasión con uno mismo. Porque al encender esa mecha exponencial, ese gesto silencioso tiene el poder matemático y absoluto de multiplicar sus colores y terminar atravesando el vitral de un completo desconocido mañana. Y quién sabe, a lo mejor es la luz exacta que necesita para que su corazón decida abrirse de nuevo.